En el ámbito laboral, valorar la capacidad de adaptación del postulante, ya sea a un puesto de base o a un puesto jerárquico, es sumamente importante, ya que la adaptación es aquella que permite adaptarse a los cambios, resolver situaciones. Y cuando uno habla de adaptación, habla no solamente la adaptación vincular en sentido horizontal y vertical, es decir, con compañeros o colegas o con superiores, así también en el caso de los puestos jerárquicos con subordinados, sino también la adaptación al tipo de tarea que se está realizando y también a la cultura organizacional. Obviamente, la afinidad en estas tres áreas es importante para hablar de una muy buena capacidad de adaptación. Muchas veces la persona puede adaptarse a los vínculos y a la tarea, pero a lo mejor la cultura organizacional es muy rígida, muy conservadora y el sujeto siente que en esa cultura, por ejemplo, no puede crecer o que tiene que hacer siempre las cosas con la misma metodología. También podemos encontrarnos con culturas organizacionales mucho más progresistas, más nuevas, más innovadoras, entonces las personas con un tipo de personalidad más conservadora a lo mejor necesitan un tiempo de adaptación o se sienten incómodas en esa cultura. Es decir, básicamente lo que uno ve es el concepto de adaptación. El concepto de adaptación para contraponerlo a la inadaptación, es decir, que no haya características en la personalidad que haga que esa persona cuando entre a la vida laboral pueda tener problemas tanto en relación a su forma de hacer las cosas o su aceptación de las directivas o en las relaciones vinculares que tenga dentro de la empresa. Entonces, una vez que uno evalúa la presencia de capacidad de adaptación, obviamente la adaptación en cada estilo de personalidad se va a poner en juego, se va a demostrar en el comportamiento de distintas formas. Uno puede tener una adaptación formal, es decir, vínculos formales más selectivos, una adaptación más espontánea, más fluida, en donde la persona tiende a establecer fácil vínculo con los demás y a interesarse en ampliar esos vínculos. Una adaptación mucho más rígida, en donde la persona puede hacer bien su trabajo, pero realmente tiene dificultades para interactuar con los demás. Entonces, por ejemplo, en esos casos, mientras la persona no tenga que convivir o trabajar en un equipo de trabajo, a lo mejor puede hacer su tarea y cumplir adecuadamente con su trabajo. Por eso, en el ámbito laboral, a diferencia del ámbito clínico, una evaluación psicológica general, uno lo que trata de ver es si las características y las competencias que tiene una persona en sus aptitudes se adaptan al tipo de tarea. Es decir, que cuando nosotros evaluamos para una tarea. Si en algún momento esa persona asciende, debería, por lógica, ser reevaluada para ver si tiene también las aptitudes para esa función. Entonces, una vez que nosotros evaluamos que la persona tiene por lo menos mecanismos normales de adaptación al ambiente, que puede llevarse bien y generar un clima laboral positivo, uno lo que ve también después es en qué nivel requerimos que esta competencia, que ahora se va a llamar adaptabilidad, esté presente. Siempre podemos evaluar que después esté presente en un nivel de requerimiento medio, elevado o normal, ¿no es cierto? Bien. Después la otra competencia que se relaciona directamente con la adaptabilidad es la adaptabilidad al cambio. Esta tiene, si bien tienen que ver con lo mismo, tiene un factor más dinámico. Adaptabilidad al cambio es que además la persona no solamente se ajusta a la vida laboral, a la tarea, sino que también ante los cambios metodológicos, los cambios tecnológicos, muchas veces las empresas cambian todo por ejemplo, supongamos en el área contable, entra un sistema informático nuevo que hace que la información se registre de manera diferente. Bueno, hay que adaptar y cambiar la vieja metodología por la nueva. Eso requiere adaptabilidad al cambio. Hay digamos, veces que los sectores quieren tratar de mantener su metodología de trabajo, se sienten incómodos o se oponen un poco a esas nuevas tecnologías. Entonces, depende del área, esa adaptabilidad al cambio a lo mejor va a tener que ser evaluada como con un nivel de presencia más. En cada uno de los test que evaluamos, por eso nunca evaluamos con un solo signo y siempre tenemos que componer toda nuestra información en relación al conjunto de la batería, ya que no hay indicadores fijos, pero sí podemos decir que hay algunos indicadores generales. Particularmente en este caso reflexionamos en los del test de Bender, que después pueden ampliar en el material escrito. En el test de Bender, por ejemplo, podemos ver cómo está la posición de la figura A, las relaciones de espacio entre las figuras, que no tiene que ser ni muy ajustada ni muy espaciada, el uso de los márgenes,
El grado en que se respeta o no la angulación de la figura y las curvaturas. Por ejemplo, en este dibujo lo que podemos ver es que hay muchas alternancias del tamaño. Por ejemplo, la figura 7 está micrográficamente realizada. Este protocolo ocupó la mitad de la página y un poquito más, es decir que no es un protocolo en lo normal, que generalmente suelen ser una hoja y media. Tampoco sería muy positivo algo muy expansivo. Entonces podemos decir que en este caso la adaptabilidad es más bien de media a baja, que hay mayor rigidez y que esta persona podría trabajar mejor, a lo mejor, en ambientes en donde no tenga que tener mucho intercambio interpersonal, que era lo que se trataba este trabajo, que era un trabajo de archivo nada más.